Estudios Bíblicos Logos presenta Muerte del Rey David, año 1017 a.C. Cuando ya David estaba en sus últimos días, sufría mucho de escalofríos, razón por la cual sus siervos le buscaron a una joven mujer para que lo acompañara y lo mantuviera abrigado en sus noches. Abisag fue el nombre de aquella joven, y fue traída desde Sunem. A pesar de que Abisag estaba en la intimidad con el rey David, jamás tuvo relaciones con él. Y es que era imposible por el estado en que se encontraba. ¿Por qué David, con tan solo 70 años, pudo llegar a este estado? Si tomamos el ejemplo de su padre Isaí, quien vivió por espacio de 120 años, podríamos decir que David todavía estaba en pañales. La Biblia no hace mención alguna de que sufriera una enfermedad penosa. Además, esta opción queda descartada, ya que, de haber sido así, no le hubieran buscado a una joven doncella para que durmiera en su misma cama, corriendo el peligro de contagiarse. Podemos asumir entonces que David sí pudo estar enfermo, quizás de diabetes, o hipertensión, o cualquier otra enfermedad crónica, pero no contagiosa. Estando en su lecho de muerte, ya sus hijos hablaban acerca de un sucesor. Y por lógica razonable, estando muerto su hijo primogénito Amnón, el segundo en la línea de sucesión sería Kileab, llamado también Daniel en Primera de Crónicas 3:1, quien fuera el hijo que le dio Abigail, la que fuera mujer de Nabal, de Carmel. Pero este muchacho como que fue muy pacífico, y en nada de los asuntos del rey se le escuchó mencionar, al igual que otros de sus hermanos. Solo Amnón y Absalón habían tenido cierto protagonismo, pero habían muerto prácticamente muy jóvenes. Estando muertos Amnón y Absalón, vino entonces el cuarto hijo de David, llamado Adonías, y se comenzó a preparar para tomar el reino. ¿Sabía Adonías que ya David había predispuesto, que por voluntad de Dios, el reino sería entregado en manos de su hermano Salomón? Por supuesto que sí lo sabía, por eso dice la Biblia en el libro primero de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Al decir que se rebeló, es porque quiere tomar algo a la fuerza. Y al igual que Absalón, también obtuvo apoyo de altos miembros del gabinete de David. Los que decidieron dar apoyo a Adonías fueron Joab, quien fuera el comandante del ejército de David, quien para esa fecha ya estaba también avanzado de edad, casi contemporáneo con la edad de David. Otro de los de confianza de David que se fue con Adonías fue el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Y de una vez comenzó a celebrar Adonías junto a Joab y Abiatar, haciendo grande banquete, a los que fueron invitados todos sus hermanos y hermanas, menos Salomón. En medio de aquel bullicio, Adonías estaba seguro de que era ya un hecho, que sería rey de Israel, contando con el apoyo del cuerpo militar, representado en Joab, y la parte religiosa, representada en el sacerdote Abiatar. Entonces el profeta Natán tomó acciones sobre el asunto. Natán sabía que, por orden divina, y por mandato del mismo David, Salomón sería el próximo rey sobre toda la casa de Israel, y lo que ahí se estaba llevando a cabo era un acto de insubordinación al legítimo rey y al mismo Dios. Natán había estado presente cuando el mismo David pidió ante el consejo que Salomón fuera nombrado su sucesor, ya que él era el elegido por Jehová para edificar su casa, una vez él estuviera descansando con sus padres. Entonces el profeta Natán tomó acciones sobre el asunto. Natán sabía que, por orden divina, y por mandato del mismo David, Salomón sería el próximo rey sobre toda la casa de Israel, y lo que ahí se estaba llevando a cabo era un acto de insubordinación al legítimo rey y al mismo Dios. Así que, Natán envió por Betsabé,
y la puso sobre aviso, enviándola a la presencia del mismo rey David, para que le hiciera saber todo lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Para esta fecha, Betsabé era la única mujer que se le menciona a David. Del resto de sus esposas se desconocen sus paraderos, y podemos suponer que algunas de ellas ya habían fallecido, pero solo Betsabé tiene cierto protagonismo, ya que Salomón era uno de los hijos más jóvenes del rey. Estando en presencia del rey, Betsabé hace saber a David todo lo que Adonías está haciendo, y con quien se hace acompañar. Entonces le pide que aclare el asunto, porque si Adonías llegase a ser rey, entonces ella y su hijo Salomón serían desechados, por el solo hecho de haber sido el elegido con anticipación. En eso irrumpe el profeta Natán, afligido por lo que está ocurriendo allá afuera, y cuando entra el profeta, Betsabé sale de la presencia del rey, y se va al salón de espera. Luego Natán le pregunta al rey, que si lo que está haciendo Adonías es por mandato suyo. Por supuesto que el rey niega todo, y se sorprende del coraje de su hijo Adonías, por haber usurpado su trono. David se reúne en su lecho con el consejo, y les aclara que lo que está pasando con su hijo está fuera de orden, y hay que actuar con la prontitud del caso, por lo que envía a buscar al sacerdote Sadoc, quien no se había adherido a Adonías, tal cual lo había hecho el sacerdote Abiatar. Y tan pronto como llegó, lo hicieron pasar junto con el profeta Natán y Betsabé, quienes esperaban en un salón aparte. Estando todos frente al consejo de Israel, habla David. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, diciendo: Viva el rey Salomón. No debemos confundir el nombre de Gihón del jardín del Edén, con este Gihón que se menciona acá en este pasaje. Este Gihón representa a un manantial que estaba ubicado en el valle de Cedrón, concretamente entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Era allí donde sería proclamado Salomón como rey de Israel, y luego sería llevado hasta la casa real, y sentado en el trono de su padre. Y cumpliendo con todos los estatutos, se llevó a cabo la ceremonia. Todo esto causó revuelo, bullicio y celebración. Israel tenía un nuevo rey. Era evidente que David ya no estaba apto para seguir llevando las riendas del reino. Y no podemos decir que era por avanzada edad, ya que una persona con 70 años todavía puede conservar la cordura y un buen estado físico. Pero este no era el caso de David, quien no se podía levantar de su cama. Y debió sentirse feliz al ver con sus propios ojos, como uno de sus hijos más querido, se hacía de su reino, aún estando en vida. Este evento se llevó a cabo en el año 1017 a.C. Adonías no causó resistencia alguna, tal como había sucedido con Absalón. Fueron dos casos totalmente diferentes, porque, mientras Absalón intentó derrocar a su padre por la fuerza, Adonías simplemente consideró que su padre estaba en la etapa final, y pensó que legalmente le tocaba ser su sucesor. Pero, ¿dónde estaba Kileab? Kileab era mayor que Adonías, pero nunca aparece como protagonista de nada en lo absoluto. Así que ni Kileab, ni Adonías, ya que el reino había sido entregado por Jehová a Salomón, uno de los hijos menores de David. Estando aún Adonías celebrando, le llegó la noticia acerca de la proclamación de Salomón como rey de Israel, y tanto él, como los que le acompañaban se turbaron. Y huyeron cada uno por sus caminos. La mala noticia llegaba de boca de Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, uno de los que acompañaban a Adonías. Entonces Adonías huyó, y subió hasta donde estaba el tabernáculo y se escondió allí. Luego, los siervos de Salomón lo fueron a buscar y lo encontraron agarrados de los cuernos del altar, rogando por su vida, y los siervos de Salomón no quisieron hacerle ningún daño, pues, en primer lugar, estaba en un lugar santo, y en segundo lugar,
como era el hermano del ahora rey, tampoco querían hacerle daño sin su consentimiento. Cuando la noticia llega hasta los oídos del rey Salomón acerca de lo que estaba pasando, le envió un mensaje que le diera tranquilidad. Salomón era apenas un muchacho, había sido bien criado y no quería actuar de manera injusta. Por eso le envió un mensaje a su hermano Adonías, y éste creyó en la justicia de Salomón, y vino a su presencia. Allí Salomón observó que su hermano no representaba peligro alguno por los momentos y le despachó en paz, pero de seguro lo tendría bajo observación. Luego de haberse aplacada la amenaza de Adonías, no pasó mucho tiempo, y David sentía que su muerte estaba muy cerca. Por eso envió por Salomón para que se acercara hasta su lecho. Había cosas que David había dejado pasar, y no quería que quedaran impunes. Lo primero que aconseja a Salomón es que guarde todos los estatutos y preceptos de Dios, para que fuera fortalecido. Solo así, la casa de David se mantendría por siempre. Pero sin duda, que ya todas estas cosas se las habían enseñado de antemano, tanto por su madre y por el mismo David, pero no estaba de más hacerle el recordatorio antes de morir. Pero el llamado que hizo David a Salomón no era tanto para decirle sobre las cosas de Dios, sino que había algo que David llevaba por dentro que lo estaba quemando. Era como una espina, que aún en su lecho de muerte le molestaba. Le habló acerca de Joab, y de la maldad que hubo en él, al actuar de manera traicionera, cuando les dio muerte a dos oficiales de alto rango, a Abner y Amasa. Recordemos que Abner fue general en los tiempos de Saúl, y aún hasta el tiempo de Isboset, pero estando ya en paz con David, Joab lo atravesó con su daga, en venganza de su hermano Asael. Amasa fue quien lo había suplantado, cuando Joab, de manera insubordinada, mató a Absalón. Y Joab lo atravesó con su daga por la quinta costilla, y abandonó su cuerpo en un camino. También le habló de Simei, y aunque este nombre es muy común, se refería a aquel benjamita que maldijo a David cuando huía de Absalón. Y le dijo a Salomón que tenía que tomar venganza de Joab y de Simei, por haberlo maldecido en su viaje. Además de estas cosas, también le recordó a Salomón sobre la gracia que obtuvo de Barzillai, quien era morador de Bahurim, y estando David en esa ciudad, le apoyó en la logística para los alimentos de él, su familia y su gente. Quizás Salomón se acordaba aún de esas cosas porque cuando eso ocurrió, Salomón debería haber tenido unos 6 o 7 años. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿por qué David no hizo esas cosas estando en vida? ¿Por qué no hizo nada al respecto cuando Joab dio muerte a Abner? Joab siguió estando en su puesto. ¿Por qué premió a Joab devolviéndole su cargo de general de los ejércitos, cuando dio muerte de manera miserable a su primo Amasa, por el solo hecho de que lo había suplantado? Y eso no es todo. ¿Por qué perdonó a Simei, cuando éste le lanzaba piedras en el camino y lo maldecía, y ahora después de 6 años le viene a la mente el deseo de venganza? Porque el mismo David, en su momento dijo que eso era de parte de Dios. Veamos. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿por qué lo haces así? ¿Entonces David se dio cuenta que no era de parte de Dios? Algo tuvo que pasar, para que David no tomara venganza sobre ellos en su reinado, y ahora le está encomendando a Salomón que termine lo que él no pudo terminar. Luego de estas cosas David muere, a la edad de 70 años,
y fue enterrado en su ciudad, la fortaleza de Sión. Hasta ahora, no se sabe específicamente el lugar exacto donde fue sepultado el rey David. Pero actualmente existe en Jerusalén un antiguo monasterio, donde se tiene un sarcófago cubierto con una tela azul, y por muchos siglos se cree que es la tumba del rey David. Pero existen dudas acerca de la validez, ya que esa zona ha pasado por varias administraciones, incluyendo no judías, que pudieron haber removido los restos del rey.